Estamos de regreso para el episodio 3 de esta tercera temporada. Primero, creo que la respuesta que hemos tenido por parte de los oyentes a estos dos primeros episodios ha sido muy buena, mejor de lo que pudimos haber esperado. Los dos primeros episodios ya están muy cerca de cumplir las 1000 reproducciones, lo cual para nosotros es impresionante. Nunca creímos que al regresar después de tanto tiempo íbamos a tener tan buena respuesta. Entonces, pues primero agradecerle a nuestros oyentes por su apoyo. Y pues aquí estamos de regreso. Nuevamente pues les doy la bienvenida, Juan, padre, bienvenidos de regreso para platicar un poco más acerca de estos temas que tanto nos apasionan. Gracias, gracias. Gracias, Dani. Listos para seguir compartiendo y me uno al agradecimiento que tú has dado a nuestros oyentes. Y bueno, solo agregar, Dani, que eso nos impulsa muchísimo, eso nos anima, nos genera muchísima ilusión. Y bueno, Dani, si quieres hacer la introducción del capítulo de hoy, vamos adelante. Perfecto. Pues en el episodio pasado empezábamos o nos empezabas a contar un poco acerca del cerebro, del corazón, de qué era esto que quizás suena un nombre curioso que nunca habíamos escuchado. Y empezaste también a mencionar un concepto muy particular como lo era la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Creo que el capítulo anterior nos explicó bastante bien o nos dio una buena introducción a lo que es el cerebro del corazón, el tema de las neuronas que existen puntualmente en el corazón y cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca puede ser este indicador tanto de salud como de la coherencia que existe en el funcionamiento tanto de nuestro corazón con el cerebro. Entonces creo que sería interesante retomar el tema desde ahí y luego ir expandiendo un poco más información hacia donde tú veas que es lo mejor irlo enfocando. Perfecto, Dani. Pues comencemos desde allí. Me parece muy acertado el comentario que haces. Y entonces retomemos desde el cerebro del corazón. Decíamos en el audio anterior que el corazón tiene aproximadamente 40.000 neuronas que hoy en día sabemos que se encargan de captar las emociones con las que estamos experimentando la realidad física. Comentábamos la vez pasada cómo con cada experiencia que tenemos hay una emoción asociada y esa emoción, aunque sea no física, es captada por este pequeño cerebro del corazón. Eso nos implicaba y nos dejaba entender en esta sesión anterior que el corazón capta lo no físico y que permite en esa captación de lo no físico traer a la experiencia corporal y la experiencia del día a día en este mundo tridimensional, traer esa información proveniente de las emociones, de lo no físico. Luego comentábamos que esas emociones, al ser captadas por el corazón, literalmente impregnaban el lenguaje del corazón. El corazón habla continuamente y lo hace a través de un concepto que tú acabas también de nombrar, Dani, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esa variabilidad de la frecuencia cardíaca se expresa como una onda eléctrica que sube desde el corazón hasta el cerebro en la cabeza, transportada en el nervio vago. Pues bien, decíamos también la vez pasada que esa variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no es otra cosa que el cambio en la frecuencia cardíaca latido a latido, esa curva que se genera al unir los puntos de las diferentes frecuencias cardíacas generadas latido a latido, se expresa como una onda eléctrica que sube por el nervio vago y comentábamos cómo esa onda eléctrica toma una forma irregular que llamamos incoherente o fuera de sincronía cuando la emoción que el corazón está captando es una emoción negativa. Nos referimos, por supuesto, a emociones como la rabia, como la tristeza, como la incertidumbre, como el miedo. Cuando esas emociones están siendo captadas por tu corazón a partir de la experiencia física que estás viviendo, esa onda eléctrica, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca,
sube por tu nervio vago, pero adquiere una forma irregular llamada incoherente. Y al revés, cuando la experiencia que estás teniendo en el mundo físico te genera una emoción positiva, emoción como el agradecimiento, el amor propio, el amor incondicional, la compasión, la compañía, por nombrar algunas, esa misma variabilidad, que es el lenguaje de tu corazón expresado como una onda eléctrica que sube por el vago, toma ahora una forma redondeada, simétrica, valles y montañas perfectamente determinados, limpios, sin ningún tipo de corte en la onda, muy simétrica, muy bonita a la vista, y se llama onda coherente o en sincronía. Listo. Cuando estamos en este punto, estamos dando el punto de inicio al podcast de hoy en términos de la nueva información que queremos compartir. A partir de este punto, lo siguiente que nos espera es seguir a ese nervio vago en su recorrido ascendente y mirar en qué lugares específicos del cerebro entra para llevar la información de la variabilidad de la frecuencia cardíaca matizada con la emoción positiva o negativa. Y lo más importante, determinar en cada lugar del cerebro al que llegue esta información el comportamiento consecuente de ese cerebro frente a las emociones que están siendo informadas. Pues vamos allí y comencemos diciendo que el primer lugar al cual llega la información procedente del corazón y vehiculada a través del vago es la corteza prefrontal, también conocida como el lóbulo prefrontal, justamente la parte del cerebro que está detrás de la frente, de la tabla que llamamos la tabla frontal o la frente en el cráneo del ser humano. Este lóbulo prefrontal es la parte más grande del cerebro del ser humano. Corresponde aproximadamente a un 40% del tamaño total del cerebro y representa el lugar desde el cual percibimos literalmente el mundo físico y además es el lugar donde se asientan las funciones intelectuales y cognitivas del ser humano. Las 5 funciones fundamentales a las que me refiero son la memoria, incluyendo la memoria reciente y la memoria antigua. Segundo, el foco en las actividades. Tercero, la toma de decisiones. Cuarto, la creatividad. Y quinto, la imaginación. Estas 5 funciones fundamentales de lo que llamamos nuestro cerebro frontal, de lo que llamamos nuestra capacidad mental, están entonces alineadas, alojadas en esa corteza prefrontal. Ahora bien, ¿qué ocurre en esa corteza dependiendo de la información que sube a través del nervio vago, matizada por las emociones? Veámoslo en cada uno de los dos casos. En el caso en que estás experimentando una emoción negativa en tu experiencia física, entonces la variabilidad sube con ese ritmo incoherente, irregular, con esa onda eléctrica irregular y llega a tu corteza prefrontal. La corteza lee la información proveniente en este tipo de onda irregular como información que viene evidentemente de emociones negativas y transforma la función prefrontal, haciendo que la corteza literalmente se cierre, que tu percepción del mundo físico se haga de alguna manera negativa y que tus capacidades intelectuales y cognitivas, memoria, toma de decisiones, foco en las actividades, creatividad e imaginación, desciendan a un punto en el cual no expresan tu mejor versión en términos de la capacidad mental. En palabras prácticas, las emociones negativas vehiculadas a través del vago disminuyen tu capacidad mental. Ahora bien, en la segunda opción, cuando el nervio vago lleva información desde el corazón, de ese lenguaje del corazón que es la variabilidad, matizada por una emoción bonita, positiva que estás experimentando en ese momento, la onda es coherente, bonita, redondeada
llega a la corteza prefrontal y la corteza lee esta información como por supuesto procedente de una emoción bonita y automáticamente reacciona amplificando, abriendo tu capacidad prefrontal, tu corteza prefrontal. En términos prácticos, haciendo que tu percepción del mundo físico sea más bonita, más positiva, que te enfrentes a una realidad de una manera más optimista, como si el mundo fuera más amable contigo, por decirlo de alguna manera. Y dos, que tus funciones intelectuales, que ya hemos comentado, se vayan a tu mejor versión y te experimentes entonces desde un potencial de tu capacidad mental óptimo. Esa es la gran diferencia en cuanto al influjo de la información procedente del corazón, dependiendo del matiz que le dé la emoción negativa o la emoción positiva. No sé si en este punto, Dani, Juan, hay algún comentario frente a lo que es la regulación de la capacidad mental desde el corazón. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta que surja allí? No, padre, o sea, yo nada más como súper interesante se me hizo y remarcar eso que, pues eso, ¿no? O sea, dependiendo también de qué tan coherente o incoherente es la onda que tenemos en el corazón, pues justamente también viéndolo como en un tema un poco más práctico del día a día, es la manera en la que nos desempeñamos en las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona, o sea, en su trabajo o algo, a lo mejor una persona que hace deporte, ese tipo de cosas, pues ahí como que el hecho de tener una, o sea, ondas coherentes, pues te puede ayudar a que rindas mucho mejor, ya sea en ese deporte o en el trabajo. Y también muchas veces, pues a todo mundo le ha pasado que a lo mejor cuando estás estresado o estás como viviendo alguna emoción negativa, pues justamente ves que los resultados que tienes en ese tipo de cosas, pues son, pues no los mejores, ¿no? No te puedes concentrar, como que las decisiones que tomas no son las mejores. Entonces creo que eso lo explica y es como una base súper importante para saber por qué muchas veces los resultados no son como nos gustaría. Entonces, nada más me gustaría como añadir eso porque me parece muy interesante. Juan, te agradezco mucho porque es absolutamente claro lo que dices y además lo pones en un contexto que creo que todos nuestros oyentes pueden visualizar, verse allí retratados en su día a día, como dices tú, que además es la función básica de este podcast, que cada persona que escuche esta información, que cada persona que tenga acceso a esta ciencia absolutamente demostrada al día de hoy desde la neurocardiología, puedan ver cómo se aplica a su día a día. Y lo que tú has dicho, Juan, es perfecto. Al final, cada cosa que hacemos durante el día, entendida como nuestras actividades laborales, nuestras actividades personales, tal vez, como decías tú, el deporte, los hobbies que tenemos, las cosas que hacemos durante el día a día, están definitivamente matizadas en términos de la parte mental que tenemos que usar en esas actividades, están absolutamente matizadas por las emociones que el corazón está mandando al cerebro en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y en eso que tú nombrabas muy bien, Juan, como esas ondas coherentes procedentes de emociones positivas que activan tu mejor capacidad mental o esas ondas incoherentes provenientes de emociones negativas que ya sabemos ahora que disminuyen tu capacidad mental e intelectual. Entonces es muy interesante entender cómo cada momento, cada segundo literalmente del día a día, la capacidad mental del ser humano está potencializada o disminuida desde las emociones con las que estamos experimentando la vida. Así que muy válido comentario, Juan, gracias porque me ha permitido también llevarlo a un concepto mucho más aplicado. Sigamos entonces. El segundo lugar al cual sube la información procedente del corazón es un lugar que está en el centro del cerebro. Es una estructura muy pequeñita, tiene el tamaño de un guisante, de una arveja. Está muy cercano a la región mesolímbica e hipotalámica donde se maneja toda la parte emocional y se llama la amígdala. La amígdala es esta pequeña estructura ubicada allí y que se encarga, en términos generales, de grabar, literalmente grabar desde el último trimestre del embarazo de nuestra vida, aún en la barriga de mamá, hasta el día de hoy, con la edad que tengamos, se encarga de grabar cada respuesta emocional, positiva o negativa, que ha sido de impacto en nuestra vida. En palabras prácticas, la amígdala es una grabadora biológica
que se encarga de tener allí el recuerdo, de tener allí grabado todo aquello que ha sido emocionalmente impactante en nuestras vidas. Sabiendo esto, es importante entender que cada vez que enfrentamos una nueva situación en nuestra vida, cualquiera que ella sea, la amígdala lo que hace es recorrer esa información de los años que tengamos y en cuestión de milisegundos traer a tu consciente la imagen de aquella respuesta emocional o el recuerdo de aquella respuesta emocional que más se parece a la que estás enfrentando en este momento. En palabras prácticas, la función de la amígdala es traerte información que se parezca desde la perspectiva emocional a lo que estás experimentando en este momento. Al traer esa información, te hace vivir en el pasado y lo que pretende esa amígdala es que tu futuro se convierta en predecible, porque vas a reaccionar de la misma manera que has reaccionado a circunstancias similares cuando la amígdala te las ha recordado. Esta es la función básica de la amígdala: vivir en el pasado para que tu futuro sea predecible. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Lo que sabemos hoy en día desde la mejor neurobiología es que al cerebro no le gusta el cambio. El cerebro tiene guardada en esa grabadora maravillosa que es la amígdala toda tu vida emocional, tu respuesta emocional, y entonces él pretende utilizar esa información para ayudarte a abordar nuevas circunstancias que tengas que enfrentar en tu vida. Y lo hace comparando el momento emocional actual con aquellos que has tenido previamente en tu experiencia física y buscando que reacciones igual a aquellos que son los más parecidos a tu experiencia actual. Es simplemente una forma de ahorrar energía, de garantizar que la información previa te pueda servir y de garantizar que tu respuesta sea la misma para que no haya el cambio que el cerebro no quiere. Ahora bien, vayamos a las dos opciones, como siempre que tenemos, a partir de la información que envía el corazón. Opción número 1. ¿Estás en una emoción negativa en tu experiencia actual? La variabilidad de la frecuencia cardíaca sube por tu nervio vago de manera incoherente con un ritmo irregular, incoherente porque viene de emoción negativa y llega a tu amígdala. Cuando la amígdala recibe este tipo de ritmo incoherente, lo que ella hace es disparar, liberar toda la información emocional que tiene guardada. Es como si le quitas el freno. Ella identifica que tiene que soltar todo lo que tiene guardado. Y es entonces cuando te haces lábil emocionalmente, cuando la emoción está a flor de piel. Esto se llama hoy en día en neurobiología, se llama secuestro amigdalar. Y opción número 2. Cuando estás experimentando una emoción bonita, positiva en tu vida, el corazón manda esta información a la amígdala y el nervio vago conduce entonces un ritmo coherente, redondeado, simétrico, regular, bonito, que se llama ritmo en coherencia. Cuando esta información llega a la amígdala interpreta este ritmo coherente como me quedo callada. No saco toda esa información emocional que tengo guardada de mi pasado. Y entonces permito que esta persona esté en el aquí y en el ahora. Cuando un ser humano se encuentra en el aquí y en el ahora, cuando no está viviendo en el pasado para que su futuro sea predecible, sino cuando su amígdala está callada y entonces puede abordar la vida desde el aquí y el ahora, es cuando surge la opción de cambiar, de responder diferente emocionalmente a un nuevo reto que estás viviendo, que estás experimentando. Es cuando eres realmente tú, no esa memoria guardada emocional. Entonces, para resumirlo, Dani, Juan y oyentes, en el segundo punto fundamental, la respuesta que tienes en tu vida, emocionalmente hablando, a cada circunstancia que estás enfrentando, depende de que ese ritmo que el corazón le envía a tu amígdala sea coherente o incoherente, y en uno y en otro caso, la amígdala
actuará de manera totalmente diferente. En el caso de la emoción negativa, liberará toda la información, serás víctima del pasado, reaccionarás como siempre lo haces y te perderás el aquí y el ahora. Y en el punto número 2, cuando la información proviene de una emoción bonita, positiva, con ritmo coherente, tu amígdala se quedará callada y entonces estarás en el aquí y en el ahora y serás el dueño de tu respuesta emocional y comenzarás a vivir la vida desde el control de tus emociones. Si suman ustedes los dos pasos que llevamos, podemos ir haciendo ya unas analogías muy bonitas y fáciles de entender. En emociones negativas captadas por tu corazón, no estás en tu mejor versión mental, corteza prefrontal, y estás con la emoción a flor de piel por la liberación de la información de la amígdala. Y dos, cuando estás en emoción positiva captada en tu corazón, tu corteza prefrontal se va a tope, eres tu mejor versión mental y aparte de eso tu amígdala está callada y entonces estás en el aquí y en el ahora y eres el dueño de tu respuesta emocional. Este es el segundo nivel al cual accedemos desde el corazón. Dani, Juan, comentarios, preguntas. Yo sí tengo una pregunta. O bueno, me gustaría para ver si podemos llevar estos últimos dos más o menos ejemplos que planteaste a algo más práctico. Sí, digamos que yo me presento ante una circunstancia, una situación que me lleva a ese primer ejemplo que ponías tú, que me revive alguna situación del pasado que me genera cierta incomodidad o emoción negativa, entre paréntesis, ya sea enojo, tristeza, no sé, alguna herida de rechazo, de abandono. ¿Cómo hago yo cuando vivo esa circunstancia que automáticamente me activa estas emociones, pero ya soy consciente de esta teoría que tú nos acabas de plasmar? ¿Cómo o cuál sería el primer paso o los primeros pasos que yo debería hacer para hacer ese cambio y intentar superar esa situación para llevarla a esas emociones positivas que me den la coherencia para ayudarme a estar en mi mejor versión en ese momento? Muy buena pregunta, Dani. Dani, mira, y tú en tu pregunta creo que has tocado el punto fundamental, que es este. La mejor neurobiología y la mejor ciencia que tenemos al día de hoy nos dicen lo siguiente. El primer paso, Dani, antes de intentar incluso hacer una serie de técnicas, incluyendo las propias técnicas de coherencia cardíaca que aprenderemos en capítulos más adelante. Antes de hacer cualquier técnica, lo primero que tienes que trabajar es en la creación de una nueva red neuronal en la cual lo que estamos comentando ahora en este capítulo es entendible por tu cerebro, es creíble por tu cerebro. ¿Basado en qué? Como tú comentabas, Dani, cuando hay ciertas heridas emocionales que todos tenemos, sin excepción, que traemos desde nuestra más tierna infancia y que han crecido con el paso de los años, cuando tenemos ciertas emociones allí guardadas, temores, como decías tú, abandono, tristeza, rabias, temores grandes en la vida, esas emociones se han anclado durante muchísimos años, se han convertido en tu vibración esencial desde la perspectiva de la emoción. Las emociones vibran y cuando uno está acostumbrado a vivir en cierto tipo de emoción desde muy pequeño, se convierten en tus emociones básicas, las que vibran usualmente y de las cuales no eres usualmente consciente. El inconsciente se apodera de ello y mantienes una vibración continua en esa emoción que arrastras desde pequeño. Esas emociones, a su vez, que están en el subconsciente, afloran continuamente al consciente justamente cuando la amígdala, como tú muy bien decías, Dani, te enfrenta a ciertas circunstancias de la vida similares y automáticamente la amígdala retoma la información anterior y pasa de tu subconsciente a tu consciente esa emoción negativa, esa rabia, esa tristeza, ese malestar y haces que te comportes exactamente igual, que no logres estar en el aquí y en el ahora y que se convierta en un círculo vicioso que no logras solucionar. Porque la solución pasa, entre otras cosas, o tiene que pasar, por un estar en el aquí y en el ahora, para cambiar la emoción asociada a eso que está guardado en tu subconsciente.
y el aquí y el ahora se pierde, no se ve cuando estás definitivamente en secuestro amigdalar. Entonces, el paso número uno, Dani, y que además va perfecto con la sesión de hoy, es enseñarle a tu cerebro, con toda la evidencia que hoy en día existe, que existe suficiente información en la actualidad que permite soportar científicamente lo que estamos hablando. Tu amígdala ha grabado una gran cantidad de información que está, digamos, soportando esa respuesta emocional inconsciente. Y ahora tú estás diciendo, la mejor ciencia que tenemos hoy me permite entender que yo puedo acceder a esa información grabada en mi amígdala desde una versión mía diferente y que esa versión mía diferente se expresa en un ritmo que suba desde el corazón a la amígdala con una forma diferente, con una sincronía diferente y que en la medida en que yo me hago consciente de este conocimiento, Dani, que le enseño a mi red neuronal que la mejor ciencia que existe me dice que sí lo puedo cambiar y que depende de ciertos patrones guardados en mi amígdala, que yo puedo ahora comenzar a cambiar desde el corazón, no desde el cerebro, desde el corazón, afinando mis emociones, viviendo más en el aquí y en el ahora, y que existe esa forma de lograrlo, ese es el paso número uno. En los pasos siguientes, Dani, ya aprenderemos las técnicas que te permiten garantizar que eso ocurra. Las técnicas en las cuales tú colocas en tu corazón a voluntad emociones positivas, bonitas, que alimentan tu amígdala de una manera diferente para comenzar a cambiar esa versión tuya y para estar más en el aquí y en el ahora desde donde lo puedes cambiar. Pero lo que sabemos con certeza absoluta es que antes de hacer esas técnicas, tienes que enseñarle a tu cerebro, tienes que darle toda la información para que él sepa que esa versión que tiene guardada tuya en su red neuronal, en la cual eres víctima de todo eso que ocurrió en tu vida y que se ha acostumbrado a recrearse continuamente, esa versión tiene que cambiarse. La nueva versión tuya, ¿cuál es? Tú tomas el control de tu respuesta emocional. No eres una víctima de la vida. Simplemente han ocurrido cosas que han marcado tu respuesta emocional y ahora tomas el control porque entiendes cómo se maneja esa respuesta emocional. Entiendes el circuito que va desde el corazón y sabes que existe nueva información que te va a permitir crearte a voluntad una versión tuya desde la que emocionalmente sanas eso que venía guardado anteriormente. Pero eso tiene que estar acentuado, grabado en tu cerebro, Dani. Y la forma para hacerlo es, insisto, entender que la mejor ciencia que tenemos al día de hoy ya lo ha demostrado, entender que conocemos los caminos del corazón, entender que sabemos hoy lo que es coherencia o incoherencia, saber que las emociones del día a día matizan mi respuesta emocional, entender que la amígdala se puede hacer que calle y que nos deje vivir en el aquí y en el ahora, etcétera, etcétera. Toda esa información la almacenas en tu cerebro, Dani, la vas alimentando para que la nueva red neuronal sustente esa versión tuya en la que sanas emocionalmente. Eso es lo fundamental. Y luego ya accedemos entonces a las técnicas. ¿Está ok, Dani? Sí, 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 de acuerdo. Me parece súper valioso todo como conclusión que das, ¿no? Porque creo que también como que le transferimos un poquito la información a la gente que nos escucha para que entiendan la forma en la que lo estamos llevando, que justamente esa parte que tú mencionas de que es muy importante primero entrar en esta teoría, explicar a fondo los temas que estamos tratando, para eventualmente llegar ya a cuestiones más prácticas, ya entrar de plano con estas técnicas que tú mencionas, que nos darán ya la posibilidad de que nuestros oyentes, habiendo entendido todo este contexto, puedan empezar a realizar cambios en su vida. Perfecto, Dani. Mejor no lo podría decir. Absolutamente de acuerdo y creo que has hecho un gran resumen justamente de lo que pretendemos explicar. Crear primero el concepto en el cerebro para que luego se pueda llevar a esa parte práctica. Perfecto, mil gracias. Listo. Y nos vamos entonces para cerrar esta sesión de hoy al tercer lugar al cual sube la información procedente del corazón a través del nervio vago. Este tercer lugar se denomina el eje hipotálamo-hipófisis, que al final tiene que ver con el lugar en el cerebro
que es básicamente este eje que conecta el hipotálamo con la hipófisis, que es la misma pituitaria, desde donde se determina la química que circula en tu sangre. En palabras prácticas, la bioquímica de tu cuerpo. En palabras aún más específicas, tu salud física. ¿Cómo funciona esto? Cuando estás viviendo en emociones negativas captadas por el cerebro de tu corazón, entonces el vago sube con información incoherente, con esa onda irregular de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y llega al eje hipotálamo-hipófisis. El eje lee esta información en este formato como que estás evidentemente en emociones negativas y libera en tu cuerpo la bioquímica correspondiente a esas emociones negativas. La bioquímica de la rabia, la bioquímica de la tristeza, la bioquímica del abandono, la bioquímica del temor, la bioquímica del miedo, etcétera, etcétera. Y entonces tu cuerpo se tiene que llenar de una cantidad de químicos liderados por el cortisol, la adrenalina, que es la misma epinefrina, y la noradrenalina, que es la misma norepinefrina. Son las tres moléculas fundamentales de la bioquímica de la emoción negativa. Y junto a estos cambios primarios en estas tres moléculas, se producen aproximadamente 1.600 cambios químicos adicionales en tu sangre para que tu sangre refleje con todos estos cambios el malestar, la emoción negativa con que estás viviendo. En palabras resumidas, tu cuerpo, tu sangre, tu química adopta aquello que emocionalmente estás experimentando y lo refleja en tu sangre como químicos asociados a esas emociones negativas. ¿Qué es importante entender aquí? Esta bioquímica del malestar, esta bioquímica del estrés, no es una química saludable. Es una química que se ha diseñado para que esté por cortos periodos de tiempo en tu sangre. ¿Cuáles son esos periodos? Aquellos en los cuales necesitas de ese estrés casi que para literalmente salvar tu vida. Aquellos momentos en los cuales necesitas de la adrenalina, de la noradrenalina, del cortisol para correr, para huir, para esconderte, para salvar casi que literalmente tu vida. Esa bioquímica se hizo para eso, pero no se hizo para vivir continuamente con ella, porque no es saludable. Y lo grave de este tema es que en Occidente la mayor parte de las personas pasamos 60, 70, 80% del día en bioquímica del estrés. Y claro, cuando pasas día tras día, semana tras semana, año tras año, en la mayor parte de tu día con esa bioquímica, tu cerebro se hace adicto a esa bioquímica anómala y comienzas entonces a generarte enfermedades porque esta bioquímica no está hecha para vivir con ella. Está hecha para momentos específicos casi que podríamos resumirlos para salvar tu vida. Entonces nos convertimos en los artífices de nuestras propias enfermedades. Ahora bien, punto número 2. ¿Qué ocurre cuando tu corazón está captando emociones positivas, bonitas, son transportadas por el nervio vago como una curva de variabilidad de la frecuencia cardíaca redondeada, simétrica, coherente, que llega al eje hipotálamo-hipófisis, que lee esa información que le llega como que debe liberar las hormonas del bienestar, las hormonas correspondientes a las emociones que estás viviendo? Agradecimiento, amor incondicional, amor propio, tolerancia, compasión, por nombrar algunas. Se liberan estas hormonas vehiculadas básicamente a través de una principal que se llama la dihidroepiandrosterona, la DHEA, la hormona del rejuvenecimiento, la hormona que sale a tu sangre y produce 1.600 cambios adicionales para que la química de tu cuerpo sea bioquímica de la salud, bioquímica del bienestar, bioquímica que estimula el mejor funcionamiento de tu sistema inmune, bioquímica que hace que incremente la cantidad de anticuerpos producidos en tu cuerpo, bioquímica que aumenta el nivel de óxido nítrico y entonces se oxigenan mejor tus tejidos, bioquímica que hace que una cantidad de proteínas limpien tu cuerpo de células anormales, de células que estén creciendo de manera anómala, de inflamaciones, etcétera, etcétera. Y estás entonces activando tu farmacia interior.
y te estás creando salud en base a esa emoción bonita. Esa es la gran diferencia en la bioquímica de tu cuerpo asociado con las emociones que capta tu corazón. En el próximo capítulo veremos las consecuencias de esta bioquímica, una u otra, circulando en tu sangre, pero por ahora dejamos hasta acá. En conclusión, y para hacer como el summary final, Dani Juan, cuando una persona está en emociones negativas, captadas por el cerebro de su corazón, su capacidad mental está disminuida, no está en su mejor versión. 2, su amígdala está disparada, entonces la persona es víctima literalmente de su respuesta emocional, está desbordado por la emoción, no controla su respuesta emocional. Y 3, la bioquímica que circula en su cuerpo es bioquímica del estrés, del malestar y generadora de enfermedad. Y en el caso opuesto, cuando la emoción que capta tu corazón es positiva, es bonita, el ritmo coherente que sube por el vago va a tu corteza prefrontal y hace que experimentes la vida desde tu mejor versión mental. El mundo se presenta más amable contigo y tus capacidades intelectuales se van a tope. 2, a nivel de la amígdala recibe este ritmo coherente y se queda entonces callada. Y entonces te experimentas en el aquí y en el ahora y tomas el control de tu respuesta emocional. No eres más una víctima del pasado con un futuro predecible. Y paso número 3, a nivel de tu eje hipotálamo-hipófisis, tu hipófisis libera las hormonas de la salud y del bienestar, dihidroepiandrosterona, y tu cuerpo comienza a generarse salud literalmente interna, liberas tu farmacia interior y tomas el control literal de tu bioquímica que circula en la sangre. Esa es la gran diferencia entre coherencia e incoherencia a nivel mental, físico y emocional. Dani Juan, comentarios, preguntas. No, yo la verdad súper emocionado, pa, porque me gustó mucho lo que estás diciendo y creo que los próximos capítulos van a ser súper importantes como ya empezar a ver más a detalle todo eso y me imagino la pregunta que tiene la gente y lo que quieren escuchar es, una vez sabiendo esto, pues cómo empezar a aplicar para poder hacer ese tipo de cambios, porque pues es la clave de todo, o sea, por las tres diferentes zonas que estabas comentando, pues literal, si lo vemos así es como la parte física, la parte mental y la parte emocional, que pues básicamente es lo que nos conforma y lo que decías, ¿no? O sea, el hecho de estar con ondas incoherentes te puede hacer que en los tres ámbitos estés pues no de la manera en la que te gustaría. Obviamente la buena noticia es que justamente si empiezas a sentir emociones positivas no afectas nada más solo uno de esos tres espacios, sino que incluso puedes afectar los tres espacios al mismo tiempo e ir mejorando progresivamente en cada uno de esos espacios. Entonces me gusta mucho eso. Creo que también con el tema de que hablabas físicamente de las enfermedades, pues, y con todo en general, pues se puede ver mucho y también ya uniéndolo con una parte como un poco más metafísica, espiritual, que también sé que a muchas de las personas que escuchan esto les gusta, es justamente por ahí como ese principio del principio del espejo, ¿no? Que básicamente pues habla de que la realidad que tú tienes afuera es nada más como un reflejo de lo que realmente tienes adentro. Entonces creo que ahí justamente se empieza a entender esta parte, ¿no? O sea, si tú estás teniendo ondas incoherentes, no estás teniendo los mejores emociones, pues obviamente eso se va a ver reflejado en la parte mental, en la parte física y en la parte emocional, ¿no? Entonces creo que es súper importante empezar a entender eso y eso, o sea, me gustó mucho pues todo lo que comentaste y súper emocionado de lo que va a venir. Gracias, Juan. Creo que has hecho un resumen fantástico, Juan. Absolutamente claro y creo que es perfecto justamente para el cierre del podcast, ¿no? Lo has dicho clarísimamente y por supuesto lo que vendrá es acabar de profundizar en toda esta parte científica y luego comenzar a aprender algunas técnicas, justamente, Juan, para hacer lo que tú acabas de comentar, para conscientemente y a voluntad comenzar a tomar el control de tu salud física, mental y emocional, que esa es la belleza absoluta de esto. Así que totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Juan. Dani, ¿algún comentario final? No, pues como dices, Pa, creo que al final ahorita el cierre que dio Juan fue bastante positivo, entonces pues me parece un buen punto para dejarlo por este capítulo, que también va a quedar como el más largo que hemos hecho en esa tercera temporada. Y pues bueno, creo que como decía Juan, creo que tanto yo como todas las personas que nos escuchan, pues quedan con muchas ganas de escuchar ese siguiente episodio que saldrá muy pronto.
Entonces, pues, si les parece, por aquí vamos cerrando. Como lo mencionamos siempre al final de cada episodio, dejamos las redes sociales ahí en la descripción del episodio. Y seguramente esta semana tendremos un episodio más, entonces nos estaremos escuchando pronto. Y pues nada, agradecerte, Pa, como siempre, por compartir aquí en este espacio toda esta información que es muy valiosa. Y pues nos estamos viendo pronto con un nuevo capítulo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Juan. Y gracias, oyentes. Un abrazo.